Hola, mi nombre es Valeria Cardona y este es mi comentario final sobre la película Reconstrucción de Christopher Boyle. Reconstrucción es una película danesa en la cual se muestra a primera vista un drama desgarrador entre dos desconocidos que se encuentran y enamoran en un andén del metro de la capital de Dinamarca. Es común que las películas procedentes del país nórdico suelan ir dirigidas a un público adulto. En este caso, la temática propuesta en la historia es de un amor encubridor que se desarrolla en un discurso profundo. El cine postclásico de Hollywood se caracteriza por la variedad de tiempos narrativos que se utilizan y los finales inesperados. Estas cualidades también se evidencian en la película Reconstrucción, puesto que se comienza con un flash forward de un encuentro entre los personajes principales y el final es imprevisto, puesto que Alex, el personaje principal, no termina con la mujer que ama, Amy. Es importante mencionar que los personajes de la historia son de clase social alta. Eso se ve reflejado en sus trabajos, vestimenta y estilo de vida. El esposo de Amy, August, es un reconocido escritor, por lo cual gozan de una vida con todas las comodidades. Y Alex es un fotógrafo quien lleva una vida independiente y no tiene obligación alguna. Se puede decir que toda la película presenta granulado suave. Esto se utiliza con el fin de complementar el carácter ilusorio y melancólico del argumento, aunque también se podría deducir que este se presenta para reflejar que todo hace parte de un sueño o de la imaginación de un personaje. Para determinar el modelo de la película se puede decir que en gran parte de las secuencias se dan planos medios o close-up, con visión a la línea del horizonte y cámara objetiva. Esto con el fin de mostrar dramatismo, impactar con las acciones de los personajes y mostrar el realismo del argumento, que son características esenciales de la película. Asimismo, con la cámara objetiva se busca que el espectador tome postura de las escenas y hechos, en este caso sobre un amor a primera vista que conlleva la infidelidad. La importancia de los close-up radica en que por ser una película de tanto romance y drama, es necesario mostrar elementos o partes del cuerpo en su mayor expresión. Cuando los personajes principales se involucran sexualmente, las escenas se narran a partir de partes de sus cuerpos como espalda, brazos, ojos, labios, lo que transmite más sensualidad y atracción del momento, sin necesidad de que la escena se vea con morbo. La mayoría de diálogos entre los personajes se muestran en primer plano o plano medio, ya que son más descriptivos y expresivos. Además hay poca profundidad de campo, puesto que lo importante en estas escenas son los personajes, lo que hablan, sus acciones, su vestuario, más no lo que sucede en todo el lugar. Pero también hay escenas donde se evidencia mayor profundidad de campo, para mostrar el lugar en donde acontece un hecho importante y todo lo que ocurre a su alrededor. Cabe señalar que muchas de las secuencias comienzan con un gran plano de la ciudad, incluso en varias de ellas se señala dónde se encuentran los personajes, con el fin de ubicar espacialmente al espectador y permitir que se haga una idea de lo que va a suceder, aunque estas tomas se van cerrando para continuar con la narrativa. En varias escenas el color predominante es el rojo. Entre estas se destacan cuando Alex está almorzando con su padre y su novia Simone, porque aunque hay diferentes colores en el restaurante, el color que predomina es el rojo de la camisa de Simone y algunas rosas encima de la mesa. Esto refleja el cariño, amor y conmoción que ella siente por dicho momento, puesto que no es algo que hagan cotidianamente. Asimismo, el color rojo también predomina durante los encuentros de Alex y Amy, ya sean las uñas y labios de Amy o en elementos del lugar tales como cuadros, letreros, tazas, entre otros, lo que indica que es su historia de amor, el romance que tienen ambos. El claroscuro es de gran importancia en la película y por eso se evidencia en diversas escenas, para dar la sensación de que son momentos de melancolía entre los personajes o para generar más dramatismo y tensión en la escena. Se destaca el claroscuro presente en la conversación entre el padre de Alex y Simone y las conversaciones entre Alex y Amy en el bar. Es necesario resaltar el buen uso del desenfoque y el desencuadre, puesto que en las escenas de mayor tensión se hace uso de estos elementos para generar más angustia y malestar en el espectador. Esto es muy notorio en la escena en la cual el papá de Alex no lo reconoce y tienen una fuerte conversación que causa caos y desconcierto en el espectador. Los primeros planos presentes en el encuentro de Alex y Amy en el café bar buscan dar protagonismo a los rostros de los personajes y a cada acto o gesto que realizan.
tales como fumar, tomar café, mirarse fijamente y sonreír mientras tienen una plática. En este caso, este tipo de planos cumplen la función de transmitir cercanía al espectador. Además, la temperatura es cálida, dada que es el lugar en el que se conocen, y este lugar se caracteriza por tener lámparas amarillas y la ambientación es de color rojo, ciruela y marrón. Es de gran importancia el manejo de esta temperatura para dicha secuencia, dada que refleja el afecto y la calidez del momento que están viviendo estos personajes. Asimismo, se presenta la sobreexposición durante la relación sexual entre Alex y Amy. Se sobreexpone el fondo para que la escena sea más iluminada y llame la atención del espectador, pero se busca que la atención se centre en el contacto entre los personajes y por esto el fondo pierde los detalles y se hacen más visibles las acciones de los protagonistas. Además, esta escena tiene un montaje MTV, puesto que por medio de planos de insertos se narra su primer encuentro íntimo, con el fin de mostrar momentos de incitación y dejar a la imaginación del espectador los detalles más implícitos. Es necesario hablar sobre los movimientos de cámara, aunque en su mayoría son encuadres estáticos en los cuales los personajes son el centro de atención y por ello ocupan la mayor parte de la composición. También se presentan panorámicas o barridos, con el fin de mostrar la ambientación del lugar y dar más dinamismo y movimiento a la escena. En la película Reconstrucción, el sonido busca unificar el flujo de las imágenes. Esto dado que de manera general la música es orquestal y los diálogos son tranquilos. La música tiene como característica principal transmitir la melancolía del argumento que está presente en todas las escenas y sirve para dar paso de una escena a otra sin dejar de lado la esencia de la película. Con referencia a esto se puede afirmar que la música es un factor de continuidad. En el modelo de sonido, la música es extradiegética, puesto que es añadida para el desarrollo de la narración, pero la fuente no está presente. La música que acompaña al argumento es lírica y refinada en su mayoría. La orquestación es constantemente poética y cantan los instrumentos. Esta influye sobre los sentimientos y las emociones del espectador, generando más dramatismo y tensión. Es importante mencionar que este tipo de música da cuenta de la invisibilidad del equipo de producción musical. Aunque en su mayoría las voces y los ruidos presentes en la película son diegéticos y objetivos para darle más coherencia y continuidad al argumento, se presenta una voz extradiegética al principio y al final de la película. Es una voz en off que se encarga de advertirle al espectador que todo es una película, pero aún así duele. Además, narra el inicio del argumento. El vococentrismo prima en la película, teniendo en cuenta que en todas las escenas se favorece a la voz como soporte de expresión verbal y destaca sobre los demás sonidos. Los diálogos son de gran importancia porque a partir de esos es que se cuenta el argumento y muestran características esenciales de los personajes. La película tiene una duración de 91 minutos y el argumento transcurre en pocos días. El montaje que se presenta es clásico, en vista de que se cuentan los hechos de modo lógico. Además transcurre de manera cronológica sin presentar saltos en el tiempo que se desvíen de los hechos esenciales del argumento. La característica más notoria y relevante es la reiteración. En varias escenas se repiten imágenes con el fin de mostrar que estamos en una construcción. Asimismo, este recurso da cuenta del nombre de la película, que es Reconstrucción. En su mayoría se da el corte en seco para cambiar de plano o escena sin que el espectador lo note. Asimismo se dan barridos con el fin de generar más movimiento. Además, este tipo de movimiento capta la atención del espectador hacia la imagen que continúa. Por otra parte, se presenta un fundido encadenado que es de gran importancia dentro de la narración, puesto que se utiliza para mostrar el cambio de atmósfera en el que se encuentran Alex y Amy. Pasan de estar en el café bar a la habitación del hotel, donde tendrán su primer encuentro íntimo, y por medio de sobreimpresiones de los personajes se quiere mostrar que es la historia de ambos, que es su historia de amor. Estos elementos permiten que la película tenga continuidad, debido a que cada plano presenta relación con el siguiente. Esta continuidad ayuda a que el espectador no rompa con la ilusión y secuencia de la película y entienda toda la trama con fluidez. Finalmente, es importante mencionar que el vestuario utilizado por los personajes es actual, puesto que la película es grabada en el 2003 y los trajes que utilizan los personajes en el argumento corresponden a este año, en época de invierno.
Generalmente los personajes están vestidos con abrigos largos y de colores oscuros. Asimismo suelen usar elementos que son características de temporadas frías, como lo son las bufandas y guantes. Este vestuario a su vez refleja la nostalgia del argumento.